El heredero del sillón viejo. Parte 1. Mi vida siempre había sido una línea recta, aburrida y perfectamente predecible. Trabajaba en una oficina de contabilidad donde mi mayor rastro de adrenalina era que se terminara el café de la cafetera comunal antes de las 10 de la mañana. Sin embargo, todo cambió la tarde de un martes cualquiera, cuando recibí una llamada del abogado de mi tía abuela segunda, una mujer a la que solo había visto una vez en mi infancia y de la que solo recordaba que olía a naftalina y a mentas rancias. El abogado, con una voz tan seca que parecía que no había tomado agua en 3 días, me informó que la tía Clotilde había fallecido y que, por alguna razón que escapaba a la lógica humana, me había nombrado a mí como el único heredero de su posesión más valiosa. Yo, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo habitual, imaginé joyas ocultas, una cuenta de banco secreta en Suiza, o al menos, las escrituras de una pequeña casa de campo que pudiera vender para pagar mis tarjetas de crédito. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y me presenté en el despacho legal. La decepción fue un golpe frío en el estómago. El abogado no me entregó un maletín ni un documento de propiedad. Me entregó una llave oxidada y la dirección de una bodega de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Cuando llegué al lugar, la persiana metálica de la bodega crujió con un lamento de película de terror. Al encender la bombilla parpadeante que colgaba del techo, lo único que encontré en medio de la habitación vacía fue un sillón reclinable de cuero sintético marrón, desgastado, pelado en los descansabrazos y con un olor penetrante a humedad y a gato viejo. Me quedé de pie, con las manos en los bolsillos, sintiéndome la persona más tarúpida del mundo. Había gastado un día de mi sueldo para heredar una basura que ni en el tianguis aceptarían. Enojado, pateé una de las patas del mueble, pero el dolor en mi dedo gordo del pie solo aumentó mi frustración. Decidí que lo mejor sería dejarlo ahí y pagarle a alguien para que se lo llevara al basurero municipal. Pero justo cuando me daba la vuelta para salir, el sillón emitió un crujido extraño, como si un resorte interno se hubiera acomodado. Regresé la mirada y notó algo raro. El asiento del sillón parecía estar ligeramente levantado. Movido por una curiosidad que no sabía que tenía, me acerqué y metí la mano entre los cojines desgastados, buscando el origen del ruido. Mis dedos tocaron algo frío, metálico y pesado. No era dinero ni oro. Era un mecanismo extraño, lleno de engranajes y una pequeña pantalla digital que parpadeaba con un número en cuenta regresiva que marcaba exactamente 72 horas. En ese mismo instante, mi teléfono celular comenzó a sonar con un número oculto. Al contestar, una voz distorsionada y ronca me dijo sin rodeos: «Felicidades por la herencia. Tienes 3 días para descubrir la combinación del sillón o la verdad sobre tu familia se destruirá para siempre. Ah, y no intentes mudarlo de ahí, porque el sensor de movimiento está activado». La llamada se cortó. Me quedé helado mirando el sillón marrón que ahora parecía un monstruo acechando en la penumbra de la bodega, dándome cuenta de que mi aburrida vida acababa de terminar de la forma más absurda posible. El segundero de la pantalla digital del mueble cambió a 71 horas con 59 minutos y el contador no pensaba detenerse por nadie. Me bajó un sudor frío por la nuca. Miré a mi alrededor, esperando que en cualquier momento saliera una cámara oculta de algún rincón de la bodega y alguien me gritara que todo era una broma de mal gusto para la televisión. Pero no había cámaras ni risas, solo el zumbido sordo de la bombilla y el tic-tac digital del sillón que parecía burlarse de mi incredulidad. Me senté en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada contra la pared fría, contemplando el mueble. Intenté recordar algún detalle de la tía Clotilde. Mi madre siempre decía que la tía estaba loca, que se la pasaba hablando sola y que guardaba secretos que podrían hacer que toda la familia terminara en la cárcel o en el manicomio. Pero en su momento yo pensé que eran simples exageraciones de pueblo para darle sabor a las cenas de Navidad. Ahora, viendo los engranajes dorados que asomaban por una ranura lateral del cuero sintético, la locura de la tía parecía más bien una ingeniería de precisión bastante siniestra. ¿Qué tipo de anciana instala un mecanismo de tiempo en un sillón de los años 80? El misterio era tan denso como el polvo que flotaba en el aire de la bodega, y el tiempo seguía corriendo. El heredero del sillón viejo. Parte 2. Pasaron las primeras 24 horas y yo no había pegado el ojo. Me había llevado a la bodega una lámpara de escritorio, 3 termos de café cargado y mi computadora portátil para intentar buscar información sobre patentes de muebles modificados, pero el internet de mi celular apenas sí funcionaba en esa zona industrial abandonada. El segundero seguía su marcha implacable. Cada vez que intentaba tocar los botones que estaban al lado de la pantalla digital, el sillón emitía un pitido agudo de advertencia que me erizaba los pelos del cuerpo. Estaba a punto de rendirme y mandar todo al diablo cuando descubrí una pequeña etiqueta cosida al revés debajo de la solapa del cojín principal.
Con mucho cuidado, usando las pinzas de mi llavero, jalé el pedazo de tela blanca. Tenía una frase escrita a mano con tinta azul ya casi descolorida. La primera mentira es la que sostiene el descanso del rey. Me quedé pensando en el significado de esas palabras. ¿Una mentira? ¿El rey? No tenía ningún sentido. Desesperado, decidí llamar a mi madre, fingiendo que solo quería saludar para preguntarle detalles sobre el pasado de la tía Clotilde. Mi madre, que ama el chisme más que a nada en el mundo, empezó a tablar sin parar. Me contó que Clotilde en su juventud había sido secretaria de un importante político en los años 70, un hombre al que todos llamaban el Rey del Acero por su carácter implacable y sus negocios turbios. Según los rumores de la época, ese hombre le había confiado un documento confidencial que demostraba un fraude monumental antes de desaparecer misteriosamente de la escena pública. La tía Clotilde siempre negó saber algo, diciendo que ella solo era la que le servía el café. Y con esa mentira construyó su vida de ermitaña, mudándose de ciudad en ciudad con un solo mueble a cuestas, su sillón favorito. Sentí que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una fuerza violenta. La primera mentira es la que sostiene el descanso, repetí para mis adentros. Me arrodillé frente al sillón y examiné la base inferior, la estructura de madera que sostenía todo el peso del asiento. Palpé la madera rugosa hasta que mis dedos encontraron un relieve extraño. Era una cerradura de combinación numérica de dígitos, oculta tras una capa de fieltro negro. El corazón me dio un vuelco. Tenía que introducir el año en que ocurrió esa mentira fundacional. Busqué rápidamente en mis notas mentales de la plática con mi madre. El escándalo del Rey del Acero había estallado en el año 1974. Con manos temblorosas, giré los discos de metal de la base del sillón. 1, 9, 7, 4. Un crujido metálico resonó en toda la bodega, y la parte inferior del mueble se abrió de golpe como el cajón de una caja registradora antigua, revelando un compartimento secreto lleno de fajos de billetes antiguos y un diario de cuero negro. Pero el alivio me duró poco, porque la pantalla digital superior empezó a parpadear en rojo, acelerando el contador a una velocidad alarmante. Me quedaban menos de 10 minutos antes de que el mecanismo de destrucción se activara por completo. El pánico se apoderó de mí. El diario de cuero negro parecía la clave para detener la catástrofe. Pero las páginas estaban escritas en una especie de código numérico que yo no lograba comprender a primera vista. Los números de la pantalla digital bajaban con una furia desquiciante. 0945. 0944. El pitido del mueble ya no era un aviso intermitente, sino un zumbido constante que vibraba en las paredes de metal de la bodega. Empecé a hojear el diario con desesperación, buscando algún patrón, alguna palabra en español que me diera una pista de cómo apagar el sistema. Entre las hojas secas cayó una fotografía vieja y amarillenta. En ella aparecía la tía Clotilde de joven, sonriendo junto a un hombre cuyo rostro había sido recortado meticulosamente con unas tijeras. En el reverso de la foto había otra anotación manuscrita. La verdad siempre tiene dos caras, pero el precio del silencio es un número primo. Sentí que la cabeza me iba a explotar. Yo sé de números por mi trabajo, pero la presión de tener una bomba de tiempo textual frente a mí me nublaba el juicio por completo. Si introducía el número incorrecto en el teclado lateral que acababa de iluminarse, estaba seguro de que todo volaría en 1000 pedazos, incluyendo el diario con los secretos y el dinero que tanto necesitaba. El heredero del sillón viejo. Parte 3. Con el contador marcando menos de 2 minutos, respiré profundo, cerré los ojos y obligué a mi cerebro a calmarse. Un número primo, el precio del silencio, las dos caras. Analicé en voz alta mientras el eco de mi propia voz me ponía más nervioso. Miré el diario de nuevo. La foto tenía un número de serie impreso en el borde inferior de la fábrica de papel, 73. El 73 era un número primo. Miré la pantalla lateral que ahora mostraba un teclado numérico del 0 al 9 con una luz roja parpadeante. Introduje el número 73 con los dedos empapados de sudor. El sillón se sacudió levemente, un resorte saltó por un costado golpeando la pared de la bodega, y de repente el contador se detuvo exactamente cuando faltaban 12 segundos para llegar a 0. Un silencio sepulcral volvió a inundar la habitación. Me dejé caer hacia atrás, con el corazón queriendo salirse de mi pecho, soltando una carcajada histérica que resonó en el techo de lámina. Lo había logrado. Me acerqué al compartimento inferior que se había abierto por completo, y saqué el diario de cuero negro junto con los fajos de billetes. Al revisar el dinero con más detalle, me di cuenta de que, aunque eran billetes antiguos, muchos de ellos eran dólares de colección que conservaban un valor altísimo en el mercado actual, lo suficiente como para dejar cualquier apuro económico y pagar todas mis deudas 3 veces. Pero lo más valioso no era el dinero, sino el contenido del diario.
Al leer las primeras páginas legibles, descubrí que mi tía Clotilde no estaba loca en absoluto. Había sido una espía industrial que guardó los secretos de las familias más ricas e influyentes del país, incluyendo a los jefes actuales de la misma empresa con la que yo tenía contratos de trabajo. El sillón no era una simple reliquia vieja, era un archivo de secretos que ahora me pertenecía a mí. Una semana después, regresé a la oficina con una sonrisa que mis compañeros nunca me habían visto. Caminé directo a la oficina del director general. Coloqué una copia fotostática de una página del diario sobre el escritorio de caoba y presenté mi renuncia irrevocable con un tono de voz firme y seguro. El director, al ver el documento, se puso tan pálido como el papel y aceptó mi renuncia de inmediato, ofreciéndome una indemnización multimillonaria con tal de que firmara un acuerdo de confidencialidad perpetuo. Salí del edificio corporativo sintiendo el aire fresco en la cara. Esa misma noche, mandé a restaurar el sillón marrón con el mejor cuero legítimo disponible en el mercado y lo coloqué en el centro de la sala de mi nueva casa. Ahora, cada vez que me siento a descansar con una taza de café en la mano, sonrío al recordar que la fortuna y la libertad a veces se esconden bajo el aspecto más viejo, feo y random que te puedas encontrar en la vida. El sillón marrón se convirtió en mi posesión más preciada, no solo por el dinero o el poder que los secretos me otorgaban, sino porque me recordaba que la realidad siempre puede superar a la ficción cuando menos te lo esperas. Mis amigos y familiares que me visitaban en mi nuevo departamento no entendían por qué un hombre con tanto trabajo de diseño y proyectos mantenía un mueble tan extrañamente retro en medio de una decoración tan moderna y minimalista. Me decían que rompía con la estética del lugar, que parecía un objeto rescatado de la basura por un acumulador. Yo solo sonreía, les ofrecía algo de tomar y los invitaba a sentarse en él, disfrutando del secreto absoluto de saber que ese viejo cuero sintético marrón era el verdadero cimiento de mi nueva vida de libertad. A veces, por las noches, cuando el silencio se instala en la sala, me acerco al mueble y toco la base de fieltro negro, solo para asegurarme de que la cerradura sigue cerrada y que el pasado de la tía Clotilde descansa en paz bajo mi total protección.